vamos a hablar como esos elementos que yo quiero que tengan absolutamente claro de cada uno de los regímenes. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a mirar con un simulador que a ustedes les va a quedar, cómo podemos hacer nosotros simulación para determinar por el periodo grabable 2024 o los periodos que sigan, cuál es mejor opción para que mi cliente pueda tributar dentro de cada periodo grabable. Parece mentira, pero todavía hay personas que desconocen el régimen simple de tributación. Y ahí podemos hacer incluso un mea culpa, ¿no? Porque habemos contadores que no conocemos el régimen simple de tributación, que no, pero es que el simple eso, y hay personas que incluso son muy irresponsables porque dicen, no, sabes que el simple no es tan simple como lo muestran. Y uno dice, pero ¿por qué lo dices? Ah, no, porque es que yo he visto que eso, imagínate, eso hay que estar un año ahí. No, pero técnicamente, digamos, ¿cuál es tu justificación de decir que a tu cliente no le conviene el régimen simple de tributación? No, porque ya yo estoy acostumbrado al otro. Gran irresponsabilidad, ¿no? Gran irresponsabilidad. Entonces, como estos elementos iniciales aquí, importante tener claridad, ¿no? Primero, hombre, importante saber que la depuración, el impuesto en cualquier parte del mundo, creo yo, o al menos en el 99.99% de las partes del mundo, el impuesto o cualquier impuesto se calcula igual. Por eso suelo decirle a mis estudiantes que yo tengo la fórmula universal para calcular un impuesto. Cualquier impuesto se calcula sobre una base por una tarifa. En cualquier parte del mundo, una base por una tarifa. Ahora, la diferencia entre el régimen ordinario y el régimen simple de tributación es la forma en la que llegamos a la base y es la tarifa. Entonces, primero entender la forma en la que llegamos a la base. En el régimen simple de tributación, perdón, en el régimen ordinario del impuesto sobre la renta, es simplificado para que se entienda su estructura. Tenemos unos ingresos que luego son afectados con unas reducciones. Esas reducciones son ingresos no grabados, costos, deducciones especiales, rentas exentas. Y ahí llegamos a una cosa que se llama la renta líquida gravable, que se somete a un límite que más adelante vamos a explicar y todo lo demás. Pero este resultado se multiplica por una tabla progresiva y marginal que está en el artículo 241. Y luego le resto o hago la disminución de unos descuentos tributarios. ¿Bien? No me importa en este momento desarrollar, Carlos, pero ¿cuáles ingresos no grabados? Carlos, pero ¿cuáles deducciones? No, eso no me importa en este momento. En este momento lo único que me importa es que usted tenga claro que así se depura la base gravable en el régimen ordinario y que al final, cuando yo voy a multiplicar esa base gravable, la tarifa que voy a utilizar es una tarifa progresiva y marginal que está en la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario. Luego, es cierto que la depuración del impuesto en el régimen simple de tributación es mucho más sencilla, porque fíjense ustedes que aquí lo único que importa son los ingresos brutos, los ingresos no grabados, y a esto lo vamos a multiplicar por unas tarifas progresivas y marginales que están organizadas por unos grupos, que después miraremos cuáles son, en el artículo 908 del Estatuto Tributario. Pero aquí que es importante saber, hombre, que si de repente usted tiene alguna estructura de planeación tributaria relacionada con deducciones o con rentas exentas, eso nada más funciona en el régimen ordinario del impuesto sobre la renta. No podría decir usted, ah, no, yo voy a hacer unas rentas exentas por algo que vamos a ver más adelante, que es un aporte voluntario a fondo de pensiones. Ven acá, ¿y tú en qué régimen estás? No, en el régimen simple de tributación, pues no estás haciendo absolutamente nada, al menos no tributariamente, ¿no? Si tu propósito es un tema más relacionado con pensión, bueno, es posible que sí, pero tributariamente no estás haciendo absolutamente nada. Lo mismo sucede con las deducciones, ¿no? Lo mismo sucede con las deducciones porque las deducciones, por ejemplo, no, mira, Carlos, es que ya yo me aseguré de tener, por ejemplo, el 1% de las compras soportadas con factura electrónica de venta, que más adelante también la mencionaremos. ¿Y tú en qué régimen estás? No, en el régimen simple de tributación. Eso no importa en el régimen simple de tributación. Entonces, fíjate que es importante, por lo menos en este momento, hasta este momento, que tú tengas claro que si vamos a tener alguna estrategia tributaria que se relaciona con deducciones, con rentas exentas, no podemos estar en el régimen simple de tributación. Ahora bien, calma, ¿no? Lo que corresponde es modular, crear el escenario y decir, bueno, ¿qué pasa si yo me quedo en el régimen ordinario con estas deducciones y con estas rentas exentas? ¿Y qué pasa si me voy para el régimen simple de tributación en el que ya sé que no voy a poder utilizar las deducciones y las rentas exentas? Ah, entonces luego de crear ese escenario es que sí vamos a decir,
No conviene o conviene. O me quedo o me voy, o me salgo o entro, o soy el simple o soy el ordinario. Pero después de crear el escenario, antes de crear el escenario, es irresponsable tomar cualquier decisión. Bien, importante. Hombre, que en ese escenario que vamos a crear, que ya vamos a mirar cómo se crea, saber que en el régimen ordinario yo tributo impuestos sobre la renta y luego en cada uno de los municipios tengo que hacer la respectiva depuración y liquidación del impuesto de industria y comercio. En el régimen ordinario yo puedo hacer compensaciones de pérdidas fiscales y de exceso de rentas presuntivas. Eso no existe en el régimen simple de tributación. Entonces, si de repente usted es una compañía que viene compensando pérdidas fiscales, y ojo con esto, porque hemos encontrado que muchas veces se pierde del escenario el tema de las compensaciones solo se pueden realizar dentro del régimen ordinario del impuesto sobre la renta. Voy a hacer un comentario aquí que anótenlo por favor para que luego lo desarrollen. Lo siguiente, no quiere decir eso que si yo tengo compensaciones de pérdidas fiscales o exceso de renta presuntiva, no pueda irme al régimen simple de tributación. No, sí puedo. Lo que tengo que tener claro dentro de mi estrategia de planeación tributaria es que la compensación, yo tengo un término de tiempo para hacerlo. Por ejemplo, la compensación de las pérdidas fiscales, si no me falla la memoria, Alfredo, son 12 años, ¿no? No sé si me falla la memoria ahí. Son 12 años. Es que tengo que, hombre, tengo que haber regresado al régimen ordinario a compensar las pérdidas para no perder ese beneficio tributario, ese crédito tributario que tengo allá. Luego, importante, ¿no? En ambos puede haber saldo a favor, pero que es muy importante que sepamos que el saldo a favor del régimen ordinario no pasa al régimen simple de tributación, así como el saldo a favor del régimen simple de tributación no pasa al régimen ordinario. Entonces, si de repente voy a crear el escenario hipotético, usted tiene un cliente persona natural, régimen ordinario del impuesto sobre la renta, trae un saldo a favor acumulado de 15 millones de pesos. Mi recomendación es que es posible mejor permitir que esa persona se quede en el régimen ordinario consumiéndose su saldo a favor, es decir, su saldo a favor que trae en el régimen ordinario y luego pasarlo al régimen simple de tributación. Pero calma, calma. Porque si me paso al régimen simple de tributación, no quiere decir que yo pierdo el saldo a favor. Recuerden ustedes que frente al saldo a favor hay dos opciones. Yo lo compenso, que es lo que coloquialmente llamamos el arrastre, ¿no? Lo arrastro de un saldo del periodo gravable uno al periodo inmediatamente siguiente, que es el periodo gravable 2. Pero resulta que a mí me queda todavía la otra opción, que es solicitar la devolución del saldo a favor. Entonces, ojo con esto, porque yo puedo tener un saldo a favor entonces en mi declaración de renta del 2023 o puedo traerlo de años anteriores. Yo en el 2024 hago mis escenarios de cálculo y me da, uy, ven acá, el régimen simple de tributación me conviene. Yo sí puedo irme para el régimen simple de tributación. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que el saldo a favor que traigo en el régimen ordinario, solo me queda una opción, solicitar la devolución a la DIAN de ese saldo a favor. Estrategia, pues también puede ser una estrategia. ¿Dónde podemos ponerle un chulo a esa estrategia? Uy, no estamos seguros de cómo se conformó ese saldo a favor. No estamos seguros de poder solicitar la devolución del saldo a favor porque nos hace falta un 1220. Nos hace falta un certificado de las retenciones en la fuente que nos practicaron. No sabemos ni siquiera en la declaración en la que se generó ese saldo a favor por qué pusieron ese saldo a favor ahí. Entonces, ahí hay una alerta, ¿no? De decir, ok, si me voy para el régimen simple de tributación, sé que no puedo imputar el saldo a favor allá, se me va a perder el saldo a favor acá, porque entonces me va a dar miedo o no voy a poder solicitar la devolución del saldo a favor. El saldo a favor es fundamental, ¿no? Fundamental en la decisión de qué me conviene, régimen ordinario o régimen simple de tributación. Concluyo, saber, primero, no pasa saldo a favor de un régimen a otro. Lo que sí pasa es anticipo, pero saldo a favor no. Segundo, si yo me voy al régimen simple de tributación, como no puedo imputar el saldo a favor, la única opción que me queda es solicitar la devolución del saldo a favor. Recuerde que tiene 2 años después de que se conformó el saldo a favor para solicitar la devolución. Y hay unos términos especiales de la solicitud de la devolución del saldo a favor, como por ejemplo, cuando la declaración de renta queda en beneficio de auditoría, el término para solicitar la devolución del saldo a favor es el mismo término del beneficio de auditoría. Entonces, anotación muy, muy importante. Resaltar, resaltar, resaltar y decir, ojo con el saldo a favor cuando estoy analizando el cambio del régimen para saber qué me conviene o cómo me conviene hacer. Dentro de los sistemas tributarios, dentro de cada régimen, hay un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto.
Dentro del impuesto del régimen ordinario, impuesto sobre la renta en el régimen ordinario, nosotros tenemos tres mecanismos de recaudo anticipado. La retención en la fuente que me practican, la autorretención que yo me practico si soy autorretenedor y los anticipos que determino en mi declaración de renta. Mientras que en el régimen simple de tributación solamente existe un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto. El anticipo que declaro de manera bimestral o que pago de manera bimestral porque no es una declaración propiamente en el formulario 2593. Bien.